Linda es mi región huasteca. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes. Pues nuevamente aquí con nuestra sección de profesionales de clase tenemos al ilustre profesor Rosendo. Rosendo, bienvenido. De verdad es un gusto para mí que estés con nosotros en esta charla. El gusto es mío, la verdad, nos conocemos de años y tratar de contribuir a la formación de nuevos jóvenes, yo encantado. Bueno, disculpa que te tutee, pero me siento con la confianza de poder hacerlo. Rosendo, eres mi amigo y para mí de verdad es un gusto. Rosendo, vamos a empezar con las preguntas. Platícanos de tu infancia. ¿Cómo es la infancia del profesor Rosendo? Feliz en el campo, abrazando desde luego desde los primeros años la milpa, los frutos de la tierra y contemplando la majestuosa sierra de la Huasteca, la sierra de Tantima. Muy bien, Rosendo, viene la gran pregunta de maestros. ¿Por qué decidiste convertirte en profesor? A ver, cuéntanos, ¿cómo nace eso? En mi pueblo cursaba la educación primaria y admiraba a mis maestros, veía la emoción que le impregnaban a su labor social también, contribuyendo a que el pueblo mejorara. Y entonces en mi pueblo, como en el siglo XIX, solamente había dos opciones: camino de las armas, ser soldado, o entrar a la vida religiosa, que en un momento dije, en quinto año, a lo mejor me llama la vocación religiosa. Pero por fortuna, abracé el camino del magisterio, bendita escuela, venerable para mí, entrañable, Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Ok, Rosendo, platícanos algún maestro de tu infancia que recuerdes. Tomás Hernández y otro, en paz descanse también, profesor Abad Nicanor Núñez. Ok, fueron para ti como un ejemplo. Ejemplos a seguir. Ok, Rosendo, ¿y cómo llegas a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros desde tu origen en el campo hasta la gran ciudad? Cuéntanos. Bien, mi origen es de padres campesinos. Los primeros 5 pesos me los gané trabajando en el surco, de sol a sol, prácticamente desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Y feliz trabajando junto a mi madre. Saludos cordiales para ella y mi gratitud por siempre. Entonces, escucho a mis padres que están preocupados. ¿Y cuál era mi destino? Ellos acceden a la ciudad de Naranjos, una ciudad petrolera, y consiguen los datos, los requisitos para entrar a la escuela secundaria, que era difícil entrar porque era prácticamente exclusivo para gente o familia petrolera. Entonces, muy competido y obtengo un lugar después de un examen, veo que mi nombre está anotado en el tablero, entro a la secundaria. Yo después pensaba, ¿a qué me voy a dedicar? Llega un tío que ya vivía aquí en la Ciudad de México y me dice, nos vamos al rato. Y vamos a la Ciudad de México. Tengo tu boleto, perfecto. Entonces, llegué aquí a la ciudad y hago el examen para la Escuela Nacional de Maestros. Pero antes hice examen para el Colegio de Bachilleres, número 6, entré al Colegio de Bachilleres, después de cursar algunos estudios, llega el resultado y me llaman a la normal. Bueno, yo recuerdo, tú y yo somos de la misma generación. Exacto. Quiero confesarlo, que yo también me inscribí en el CONALEP y ya me habían aceptado y ya había ido a clases. Sí. Porque casualmente en esa ocasión llegaron tarde los resultados de la Escuela Nacional de Maestros. Sí. Y yo creo que muchos desertamos ya de otras escuelas y vámonos, ¿no? Sí, siempre sí, ¿no? Exacto. Qué gusto, Rosendo. Y cuéntanos cómo fueron tus primeros días en la Escuela Nacional de Maestros. Pues de una aventura, una vida azarosa, llegué, toqué las puertas, me dicen, ¿sabe qué? Se queda en el primero 26. Entro y me encuentro a los grandes amigos, como si fueran mis grandes hermanos, que hasta así los considero hasta el día de hoy. Bendito Dios. Qué bueno. Llegué, la ciudad ya en ese tiempo, en 1979, era enorme. Llego yo de un pueblo pequeño de 600 personas y desde luego que la ciudad me abruma, me atrapa. Por esa calzada mágica de México-Tacuba, después llegar a la avenida Ermita Iztapalapa, no, era toda una odisea, todo un recorrido. Y cuando regreso a caminar por estos mismos senderos, me quedo impresionado y vuelvo a ese tiempo maravilloso de la adolescencia. Así es, queda grabado, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, y platícame, ¿cómo es estudiar en la normal? ¿Cómo es ser un alumno normalista? Platícame eso.
una maravilla, una bendición de Dios. La verdad, llegar donde te dan material didáctico, tienes a los mejores maestros, catedráticos, instalaciones. Lo que yo como costeño amaba siempre es el agua. Entonces, añoraba eso en medio de la urbe de concreto. Y de pronto me dicen, ¿tienen clases de natación? Fabuloso, ¿dónde? ¿Cuándo? Y desde luego, la pista de atletismo. Yo salía, llegaba temprano a correr, luego las regaderas, el gimnasio, los jardines, las bibliotecas. Fíjate que yo te voy a hablar como normalista también. Cuando estudiamos y estamos en una escuela donde hay albercas, canchas de fútbol, hay clases de teatro, de danza, de música, pues parece como yo pensaba en mi adolescencia que todas las escuelas tenían eso, que eso era normal. Y efectivamente, como dices, ¿no? Excelentes y grandes maestros, maestros de vocación, entregados, apasionados con sus materias. Y bueno, tuvimos el viaje pedagógico, que quiero que nos hables de eso. Las prácticas didácticas, ¿no? Y muchas otras cosas. Y uno piensa que eso es como en todas las escuelas, ¿no? Debería de ser. Pero te das cuenta que no. Que fuimos afortunados. Afortunados, desde luego. De verdad, lo valoramos, ¿no? Verdaderamente. Ok, Rosendo, y ahora cuéntanos de tu vida profesional, ya como profesor, ya frente al grupo. Cuéntanos. Bien, desde 1983 estoy adscrito al servicio docente. Una maravilla trabajar junto a la niñez. Desde luego, prestar servicio a las nuevas generaciones, hacerlo por vocación, es desde luego una maravilla, un tesoro que debemos aquilatar. Rosendo, cuéntanos una anécdota simpática que te haya sucedido como maestro de grupo. A ver, porque los maestros vivimos en un mundo maravilloso. A ver, cuéntame algo. Pues se me ocurren así a la memoria como dos, ¿no? Una vez que llevaba a mis alumnos a zonas arqueológicas y también a parques para distraerse. Entonces una vez en una tarde se me pierde un alumno. Ya a la hora de llegar al autobús viene un aguacero allá por un parque donde está la cabaña de Tío Chueco, no voy a decir por dónde es. Pero entonces tuve que regresar como 6 o 7 veces corriendo, regresar a buscarlo. Oye, ya está oscureciendo y todo. ¿Y dónde está el alumno? Se viene el aguacero y de pronto pasan horas y todo, y después veo a una persona así agazapada ahí entre la llovizna y dice, aquí estoy. No, pues vámonos, ya perdí 2 horas. Y no me digas, yo creo que es la peor pesadilla que nos puede pasar a un profesor. Sí. Salir con los alumnos y que te suceda algo. Déjame contarte. Digo, yo no soy la estrella en esta entrevista, pero te voy a contar rápido. En alguna ocasión sacamos a los niños también de visita a Chapultepec. Sí. Y llegaron los 4 camiones afuera de la escuela, todos emocionados, nerviosos. Y una compañera, pues, se quiso subir primero al camión, ¿no? O sea, no respetó el orden, ya sabes, ¿no? Y llegó el camión y sus niños y que se suben. Y nosotros así de espérate, vamos a organizarnos. Ya estaba arriba con su grupo, ¿no? Sí. Bueno, ya nos organizamos los demás. Y empiezan a salir los camiones, apenas empiezan a mover. Y su camión, el de ella, el primero, se va a una zanja. ¡Zas! Pero ahí habían pasado 10 metros apenas y se volteó el camión con todos los niños arriba. No, imagino el susto. Imagínate el susto, ¿no? Sí. Afortunadamente no pasó más que el susto, todos gritaron y todos amontonados en el camión, no pasó a mayores, pero la maestra se tuvo que quedar hasta que vino otro camión. Y pues fue media hora, ¿no? Ya todos nos fuimos y el camión llegó media hora después. Qué bien. Pero ¿cuántas anécdotas, Rosendo, no? No, y una vez también un alumno se me perdió en el glorioso bosque de Chapultepec y también me tuve que quedar a buscarlo. No me digas, sí, ¿no? son cosas esa es la peor pesadilla, ¿no? Pero sí, después uno no puede dormir. El susto. Afortunadamente lo podemos platicar aquí. Claro que sí, no pasaba mayores. Una anécdota. Oye, Rosendo, yo sé que tú has estado muy apegado y eres una persona que te entregas mucho al deporte. A ti te gusta mucho la actividad física. Platícanos un poquito de eso. Sí, me gustó el fútbol y desde luego la natación y correr. Después de egresar de nuestra Escuela Nacional de Maestros con el compañero de grata memoria, espero saludos a donde quiera que esté, Alejandro Espinosa Meneses, solíamos correr en la carretera que va de Naranjos, de la ciudad de Naranjos, a mi pueblo, o de mi pueblo primero. Amanecía y llegaba él solo a la casa
cuando yo llegaba, porque yo estudiaba ya en la universidad, me dice, oye, tu compañero aquí tiene 8 días que está aquí, porque en ese tiempo no había teléfonos portátiles, ¿no? Entonces, ya me dice, tienes a tu hermano ahí durmiendo en tu cuarto. Perfecto, ya llegaba y dice, oye, ¿qué pasó, camarada? Pues vamos a correr. Y él ya corría maratones. Entonces me motivó a correr y corríamos un promedio de 26 a 28 kilómetros diarios, con el calor extremoso que hace en nuestra tierra, la Huasteca, y bañados en sudor. Y yo corría con 2 bolas de hielo, como de kilo y medio, y entonces un día antes metíamos en el congelador las bolsas de hielo y corríamos, y después en la carretera los colocábamos en forma estratégica y de regreso nos bañábamos con esta agua helada y seguíamos corriendo. Yo he sido un poco salvaje en mi vida. Invito a la gente a vivir al extremo su vida, porque vida solo hay una y hay que aprovecharla. Así es, ha sido. Y hay gente un que se hombre muy levanta intenso. tarde, que no lee un libro, que no toca un instrumento, no toca el arpa. Es increíble. Así es, No puede ser. así es. Qué buen mensaje Así Rosendo. Oye, Rosendo, y tocaste un tema súper apasionante, los libros. Sí. Yo sé que ese es otro tema que es tu tema. Platícanos un poquito de ese amor por la lectura, por los libros, por la investigación. Cuéntanos eso. A mí los libros, se puede decir, mi amigo Francisco, los libros me cambiaron la vida. Porque desde que yo entré a la secundaria, mis padres consiguieron que me quedara con un tío, y ese tío tenía una biblioteca y veía los libros de Sócrates, Platón, y era un maestro, él, mi tío Francisco, muy exigente. Entonces, con cuidado, cuando no estaba él, porque daba clases en ambos turnos, entonces yo sacaba el libro de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y ahí tuve contacto con los grandes filósofos. Esto estoy hablando en segundo año de secundaria, primer año de secundaria, acaso. Entonces, pues me gustaron tanto las letras, los poemas de Amado Nervo, los poemas de Manuel Acuña, Nocturno a Rosario. ¿Quién no ha leído y se ha emocionado con ese gran poema? Por Dios. Entonces, me gustó tanto que después de egresar, ya en la normal, desde luego, me gustó tanto las ciencias sociales. Y recuerdo que competíamos por comprar los libros. Recuerdo que decías, ya salió el tomo 1 de Antiguas Civilizaciones, y a los 8 días digo, tengo el número 2. Y competíamos desde este tiempo, lo recuerdo. Entonces me fui haciendo de mi pequeña biblioteca. Desde la normal llegaba yo temprano, como yo trabajaba, ya llegaba a la normal y podía, en los puestos que había ahí de libros, podía comprar las obras de teatro, los libros que yo había escuchado o que había leído que existían en la secundaria, y entonces ahí ya los pude ir comprando. Y fui haciendo mi acopio de libros, de tal forma que siempre soñé con tener una biblioteca. Y gracias a Dios lo he logrado. Y después de terminar mis estudios en la Escuela Nacional de Maestros, terminando, veo la convocatoria de la Universidad Nacional. Hay 2 carreras que me apasionan, Derecho, pero dije después, bueno, estar arreglando la vida de los demás no creo que sea muy viable para mí. Mejor, recuerdo que en el 4º año exponíamos ya temas sociales y dije, me voy por antropología o historia. Y entonces, analizar la vida de las sociedades, la vida presente de nuestro país, dije, esto es lo mío. Me dediqué a la historia. Entonces, presenté el examen en la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese tiempo se realizó en el gran estadio Azteca. Ahí presenté mi examen y al mes y medio me llega la notificación de que he sido aceptado. Entonces entré a la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Qué maravilla! Rosendo, ahorita que estamos hablando de libros, platícame o dime un libro que te haya marcado, un libro que te haya dejado una huella verdaderamente profunda en tu vida y que haya hecho un cambio significativo en tu trayectoria. A ver, mencióname un título. Como El Amor 3, ¿no? Como cierto personaje clásico, ¿no? A ver. A mí me encanta. Yo siento que la obra de Joaquín Fernández de Lizardi, El Periquillo Sarmiento, ¿no? Una obra que me gustó demasiado. La picardía, el análisis y sobre todo la reflexión de su tiempo. Ok, quiero dirigirme a las personas que están viendo este video, comentarles que en la Escuela Nacional de Maestros, una de sus características en la formación de sus alumnos es la lectura. Tenemos que leer bastantes libros, pero quiero mencionar que tiene ese toque mágico, la Escuela Nacional de Maestros, que no sé bien yo cómo,
pero que en muchos de nosotros fomenta el amor por la lectura. Es decir, no obstante tantos libros que teníamos que leer, leíamos más. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Porque pues lees un libro para un examen, para una materia, para entregar un reporte, etcétera. Pero entregabas el reporte, no sé si bien hecho o como sea, sacabas el trabajo, terminabas eso y ya estabas leyendo otro libro. Sí. Y ya tenías otro libro y ya tenías otro en la lista, ¿no? Ya, o a veces llegar al grado de tener 2 o 3 libros a la vez. Exacto. ¿No? Estar leyendo, eso es maravilloso. Y la verdad que es muy común en los normalistas, ¿no? Ese gusto por la lectura. Y se nos quedó eso, incluso en la universidad nos obligaban a leer 2 o 3 libros por cada maestro. Y no preguntaban si podía uno traducir, incluso dejaban los libros en inglés o en francés, y ahí tuve que aprender, desde luego, a tomar cursos de esos idiomas. El inglés ya lo traemos desde la secundaria. Recuerdo que en la normal todavía se llevaba inglés, no sé, ahora sí han cambiado los planes de estudio, pero nos obligaban a leer demasiado. Entonces, eso se nos queda como disciplina, porque la vida finalmente tiene que tener disciplina, en parte. Qué maravilla es poder ir a una librería, hojear libros, revisar, tomarlos, verlos, simplemente por curiosidad. Y salir de la librería con 1 o 2 libros. Sí, la verdad, así entra uno, ¿eh? Y los libros nos apasionan, nos atrapan, nos seducen, solo por la calidad, la textura del papel. Ay, qué delicioso es hojear un libro. El aroma del árbol impregnado ahí. Qué maravilla. Papel. Por eso hay que conservarlos y cuidar, y sembrar árboles, desde luego. Oye, ya que estamos hablando de los libros, vamos a brincar al tema de la tecnología. Perfecto. Porque estamos hablando del libro físico, ¿no? Ay, qué maravilloso olor del libro nuevo, ¿no? Pero con estos temas de la pandemia, en tu vida y en tu vida docente, y personal y profesional, ¿cómo ha incidido la nueva tecnología en tu vida? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Ya había yo iniciado, tardé mucho en iniciar el uso en el ordenador, pero después tuve un pequeño curso de Word y en cierto momento pues me ayudó a escribir mis textos, pero finalmente me ha costado. Yo soy más de papel, pero finalmente admiro a la gente, los niños que admiran, sobre todo que dominan la tecnología, y qué bueno que ellos acceden más fácilmente que nosotros, pero nos ha servido. En este tiempo de pandemia creo que México no se detuvo, por fortuna. Los procesos productivos, los procesos educativos, como ustedes, como institución educativa, han sacado adelante. Los cursos se dieron, las universidades, los maestros tuvieron que dar sus cursos, sus cátedras a través de esta modalidad, y gracias a la tecnología, México subsiste. México prevalece en cuanto a su nivel educativo. Oye, ¿y qué le dirías entonces a un maestro normalista acerca de la tecnología? Creo que es una herramienta indispensable. Ya México forma parte de un contexto global donde las nuevas tecnologías inciden en la formación de todos. Nosotros en nuestros hogares debemos de valorar estas herramientas tecnológicas. Desde luego, acercarnos. Nosotros estamos prácticamente en el verano de nuestras vidas, pero tenemos que volver a usar estas herramientas digitales, estas herramientas que ahora prácticamente nos conectan con el universo del saber. Porque ahora se puede acceder a libros que están en otras bibliotecas, incluso que se acaban de publicar, que todavía no llegan al país, y podemos saber de nuevos conocimientos en el momento. Así es, muy bien. Rosendo, ¿qué opinas tú de que los jovencitos, a lo mejor chicos de primaria, secundaria, están pegados todo el día a su celular? Creo que hay muchas oportunidades para hacer otras actividades. No creo que sea conveniente pasar muchas horas con el teléfono en las manos. Hay que practicar deporte, hay que ver programas educativos, claro que sí, pero también visitar bibliotecas, museos. Hace poco yo estuve el domingo en el Museo del Templo Mayor y veo que prácticamente no hay niños. No va. Entonces, debemos fomentar caminar por el bosque, hacer actividades recreativas, hacer deporte, por ejemplo, y no pasarse, creo que tanto tiempo ahí. Es bien sabido que tenemos que buscar conocimiento a través de los medios digitales, pero creo que hay otros espacios que también reclaman que nosotros estemos presentes ahí, y sobre todo con nuestros niños.
Muy bien, Rosendo, yo sé que tú eres un apasionado de la historia y te voy a hacer una pregunta básica que muchas veces los maestros en niveles como preparatoria, por ejemplo, o secundaria, nos preguntamos a manera de reflexión. A ver, por ejemplo, yo le puedo preguntar a un maestro de matemáticas, ¿cuál es la importancia de las matemáticas en la vida? ¿No? Y le puedo preguntar lo mismo a cualquier maestro, por ejemplo, un maestro de español, ¿cuál es la importancia del lenguaje en la vida? Pero yo te voy a hacer la misma pregunta a ti. Maestro Rosendo, ¿cuál es la importancia de la historia en la vida personal y en la vida nacional? Creo que comprender el presente. La historia busca eso, analizar el pasado, indagar a través de los diferentes objetos, diferentes medios, diferentes documentos, para analizar por qué sucedieron los hechos y no cometer los mismos errores. Tratar de vislumbrar cómo puede ser nuestro futuro como país, como familia, como sociedad, y sobre todo, para eso se analiza la historia. La historia es un puente entre el pasado hacia el futuro, hacia un futuro mejor. Para analizar ello, se recurre a diferentes técnicas, a diferentes ciencias auxiliares de la historia, para tratar de comprender nuestro presente. Un presente complejo. Y así tratar de vislumbrar un mejor futuro para nuestro país, para nuestro entorno social. Muy bien. Maestro Rosendo, otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el que los jóvenes y en general todas las personas tengamos una verdadera educación financiera en nuestra vida personal? Creo que es fundamental para que los recursos que lleguen a nuestras manos los podamos aplicar, los podamos aquilatar, porque todo se adquiere con mucho esfuerzo y tenemos que preservar lo que se tiene para que pueda rendirnos, para que podamos nosotros a lo mejor invertir, porque tenemos que, desde luego, cuidar nuestros recursos y sobre todo contemplar el futuro que se viene. El futuro nunca es fácil, a veces la vida trae reveses y la persona que no valora esto o no lo contempla en su vida, pues después sufre o al menos su futuro es más complicado, más complejo. Muy bien, un maestro estudia, un maestro lee mucho, un maestro absorbe, aprende y después proyecta. En tu vida personal yo sé que tú has leído mucho, has aprendido mucho, has estudiado, investigado y también has producido. Platícanos un poquito acerca de tus obras, de lo que has escrito y de lo que has hecho, que sé que es vasto y muy interesante. Platícanos un poquito de eso, por favor. Cuando cursaba mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras para la carrera de Historia, en 1987 ingresé al Archivo General de la Nación. Ahí tuve contacto con extensos planos que medían cerca de 2 metros y vi el saqueo desmedido de las grandes compañías petroleras que llegaron en 1901, 1907, que se formaron como la Huasteca Petroleum Company del norteamericano Edward Lawrence Doheny. También el del británico Whitman Dickinson Person, que explotó los grandes yacimientos de la Huasteca en cuanto a Naranjos, Veracruz, mi tierra natal, y el señor Doheny en Cerro Azul, encontrando el yacimiento número 4, el pozo número 4 de gran fama mundial, con más de 260,000 barriles diarios, el pozo más grande en producción a nivel mundial. Entonces, me motivó a conocer más mi tierra. Yo quería dedicarme, desde luego, al mundo prehispánico, pero un maestro de la facultad me dice, no, ¿para qué estudias las piedras? ¿Para qué estudias? Dice, métete a las sociedades contemporáneas, al hombre, en las instituciones, toda la dinámica de la vida actual. Y, desde luego, me orilló a estudiar primero el complejo proceso del siglo XX, la Revolución Armada, la Revolución Mexicana, y los cambios que se generaron en la tierra mía, la Huasteca. Entonces, mi tesis fue precisamente esa, la explotación petrolera en la Huasteca. Y a través de esos enormes planos que coordiné yo en la reclasificación del ramo petróleo, y que fueron 1976,
cajas de documentos que pasaron por mis manos, por mis ojos. Entonces yo dije, qué desmedido saqueo, ¿no? Millones de barriles que fueron a parar a los grandes bolsillos de las grandes empresas. Fueron 38 compañías petroleras establecidas en la Huasteca. Entonces tomé datos, tomé fotos y con esto, y aparte de múltiples lecturas de cerca de 190 obras que leí y recabé datos, pude armar mi tesis y la sustenté, pero paralelamente hubo un concurso de 1988 cuando se celebraba el cincuentenario de la expropiación petrolera, y agradezco las atenciones de la familia Castillejos, porque ahí yo no tenía teléfono. Entonces, como provinciano, pues daba los teléfonos de mis grandes amigos que hoy me acompañan y agradezco mucho. Entonces me dijeron, has logrado un concurso, te están buscando, Pemex te seleccionó el trabajo y te otorga un premio. Y en efecto, obtuve el segundo lugar a nivel nacional en el género de testimonio. Y después dije, bueno, la Huasteca tiene múltiples aristas para ser analizada. Entonces después me dediqué, finalmente dije, voy a sacar la espinita que llevo, analizar el complejo panorama del México prehispánico a través de la Huasteca. Entonces me dediqué a escribir cuestiones antropológicas, cuestiones arqueológicas de la Huasteca en el contexto del México prehispánico. Mi primer trabajo fue la irrupción capitalista en la Huasteca, paralelo al de mi tesis, pero después seguí escribiendo Fiesta en la Huasteca para analizar el contexto de por qué nosotros bailamos el huapango, que es un género de música exclusivo, de esos sones que se quedan en el siglo XVIII. Así tenemos el son navajeño, tenemos el son jarocho, el sur de Veracruz. Por cierto, mi amigo Jesús, anteriormente, el que me precedió en la entrevista, la primera entrevista Jesús que se hizo, Mojica Jesús Moreno. Mojica, gran compañero también de la normal, me bautizó como el jarocho, pero yo soy huasteco y sin embargo agradezco la deferencia, me siento veracruzano. Y entonces investigué el son huasteco, el contexto de mi tierra en el fandango, y he compuesto también sones de huapango. Y admirando la trayectoria del trío aguacero, del maestro Eduardo Bustos Valenzuela, hoy presente, maestro Lalo, mi gratitud con usted por toda su trayectoria. Entonces, siguiendo a los grandes guapangueros, pues yo me acerqué al guapango. Intento tocar en la quinta guapanguera, no se me da mucho la música, toco también la guitarra, pero abrazar el camino cultural, el contexto cultural de la Huasteca me lleva a escribir otra obra. Entonces escribo. Actualmente estoy promocionando mi libro que se llama Magia y Esplendor de la Arquitectura Prehispánica. Pero no contento con esto, en la pandemia, hermano, me la paso encerrado, lamentándome ahí. Sentí que estoy respirando. Tal vez mañana respire con más dificultad. No puede ser, no me puede dar a mí esta terrible enfermedad. Está cayendo a muchos de mis paisanos, lo lamento, pero tenemos que ser fuertes. Entonces tomé mis pinceles, hice unos óleos de los grandes viajes, de las grandes ciudades, de las ciudades más emblemáticas del México prehispánico, como son Teotihuacán, Huicuilco, después Tajín en Veracruz, Palenque, donde fuimos recordando la ruta del viaje pedagógico, maravilloso. ¿Quién no ama México después de haber nacido en México? Pero Un sobre verdadero todo, sueño. después del sueño que nos regalaron, hecho realidad en el viaje pedagógico. Así es. Entonces, investigo sobre estos lugares. Ya tenía la espinita desde 1983 de investigar estos lugares y hago mi obra de magia y esplendor de la arquitectura prehispánica. ¿Puedo Pero- hacer una pausa ahí? Porque estás bien encarrerado y bien apasionado, pero te voy a interrumpir porque quiero decirle a nuestros amigos qué es eso que dijiste del viaje pedagógico, porque nos lo pasamos así por corriendo, Sí. pero quiero comentarles que en la Escuela Nacional de Maestros, en el último año, que son 4 años Sí. de carrera, nosotros tenemos prácticas docentes desde segundo año, tercero, que es asistir a las escuelas frente a un grupo. Pero en el último año tenemos un viaje, Sí. que es al que te refieres. Exacto. Un viaje que es recorrer varias ciudades de nuestra hermosa República Mexicana. Estamos hablando de que somos estudiantes normalistas, jóvenes de 18, 19 años. Claro. Y que vamos con todos los compañeros a recorrer varias ciudades, en nuestro caso. Por varios días. ¿Te acuerdas qué ciudades recorrimos? Sí, pasamos por Villahermosa, nos impactaron ahí las grandes obras, las cabezas olmecas, y precisamente ese primer capítulo de mi libro, las grandes cabezas, el mundo olmeca, el mundo prehispánico, el preclásico en su esplendor, de ahí irradia toda la cultura, los grandes
calendarios, sobre todo el trazo eje norte-sur, que eso va a quedar definitivo para todas las ciudades de México precolombino. Y finalmente la escritura, los signos, los primeros signos semióticos están en el mundo olmeca, ahí en Tres Zapotes, Veracruz, en La Venta. Llegar a ese mundo y nos hablan de Carlos Pellicer, que hizo el primer museo al aire libre, que es uno de los grandes museos, uno de los primeros, creo que el único en América Latina, ahí en Villahermosa. Y de ahí nos vamos a Escárcega y subimos por la parte de la península hasta llegar a, desde luego, Mérida. Así es. Y de ahí nos vamos a Campeche, Uxmal. Mérida. Cuando varios de mis compañeros dijeron, no, nos vamos a ir a un centro por allá donde vamos a escuchar música, yo tomé mis ahorros, dije, yo me voy a Uxmal. Y me fui en la noche solito allá a contemplar el espectáculo de luz y sonido. Y claro que fue en inglés, lo poco que en ese tiempo pude captar. Yo quedé maravillado con el mundo maya, con las grandes esculturas que se iban, las grandes obras arquitectónicas que se iban iluminando con los colores. No, fue un regalo. Dije, tengo que escribir en mi vida. Oye, ¿no eras tú ese alumno que estaba abajo de la lluvia así agazapado y que lo andaban buscando todos y que no lo encontraban? Se volvió a reflejar ahí. Sí. Ok, y después, ¿qué más? A ver, el recorrido, ¿a dónde continuó? Llegamos a Tulum y después pasamos a ¿cómo se llama? ¿A dónde? San Andrés, Escárcega. Tuxtla, Escárcega, antes Felipe Carrillo Puerto. Exacto, todo. Y qué maravilloso, porque después retornamos, pero por otro sendero. Creo que le dimos la vuelta a la península y llegamos, pasamos por Palenque. Ahí en Palenque tuve otra de mis grandes travesuras, con permiso de Lina, cuando todos escapaban por otros lugares visitando el Templo de la Cruz Foliada, No me digas el Templo que, de las Inscripciones. que grafiteaste los... No, jamás. Pero estaba solo y yo contemplando la torre. Ahí dije, esto es un observatorio. Estoy solo y yo como pues, soy de provincia, dije, tengo que saltar y tengo que llegar a la oquedad. Y salté y me quedé ahí. Y finalmente dije, tengo que impulsarme y estar ahí y contemplar la majestuosa ciudad de Palenque. Querías comunicarte con el periodo clásico, el urbanismo en esplendor en la selva. Y entonces dije, pues me quedan dos, se ve que son 3 pisos y no sé, porque en medio tienes el espacio, es un círculo ahí. Y entonces, pues parado de una forma azarosa, me impulso y todavía llego al segundo. Y me impulso hasta llegar al tercero. Y me siento a contemplar la gran ciudad de Palenque, la gran ciudad de Dios, del gran sacerdote Pacal. Entonces empieza a llover. Dije, ahora sí me la complicaron, porque ahora se va a poner todo resbaloso. ¿Y cómo bajo? Oye, pero estamos hablando de una altura como de ¿cuánto ya? Como de 26 metros. Sí, así es. Y sin escalera, porque esto en efecto los mayas concibieron como un centro astronómico ahí para visualizar las puestas de sol y medir los equinoccios y trazar a partir de ese contexto visual, trazar el eje de la ciudad de Palenque. Entonces empieza a lloviznar, me regala el creador una bella estampa que jamás la voy a olvidar, una lluvia en la plena selva. Qué majestuoso el canto de los pájaros y todo, y después bajo y me dicen, ¿sabe qué? El autobús ya regresa, ya faltaba uno, y era yo. Qué regalo, qué travesura, de verdad. Oye, pero lo más interesante es cómo bajaste, ya me dejaste preocupado. No fue, pero de veras yo dije, dioses, ampáreme, déjeme llegar Con la allá. ayuda de los dioses bajaste. Sí, los dioses mayas no me desampararon. Chac, Tzamná, yo creo que guiaron mis pasos. No me pasó ni un accidente, estoy vivo, como dice Gabriel García Márquez en su obra, vivir para contarla. Sí, así es. Qué bueno, eso es el viaje pedagógico. Y entonces, ¿cuántos libros has acumulado en tu trayecto profesional? Estoy ahorita por anunciar mi próxima obra, son 9, una novela que se llama Tomillau. Tomillau, una mujer guerrera que hacia el siglo XII gobierna la Huasteca. Se le llama Tomillau la señora de Pánuco, Tampico y Tamiagua. Entonces es nuestra pequeña flor de maíz, nuestra espiga, nuestra flor, espiga de maíz. Entonces Tomillau es una mujer que gobierna la costa norte de lo que hoy es Veracruz. Llega un caudillo que es Xolotl, aquí del centro. Parece que hay hambruna en ese tiempo, busca otros senderos y llega y queda impactado por la belleza de esta mujer. Entonces, ya su padre le había dicho, el día que encuentres a una mujer bella, tiene que tener cierta medida. Por respeto al público, no voy a decir cuáles son esos atributos, pero por lo menos con la no mano lo sé de dibujo, ¿no? No lo sé de cierto, como dice el gran poeta Jaime Sabines, pero lo supongo. Vamos a ver algunas fotografías, ¿te parece? Perfecto. Y nos Adelante. comentas un poquito sobre ellas.
¿sí? Estamos viendo ahorita una fotografía. A ver, platícanos un poquito qué estás haciendo aquí, de qué se trata. A ver, cuéntanos. Bien, estoy en un rincón de la casa, en mi pequeño estudio, en mi biblioteca donde tengo los materiales con los cuales yo trabajo más en consulta. Tengo también la guitarra cuando me estreso. Abandono mis datos fácticos, mis documentos duros de la historia y me voy a la guitarra a componer algo. No tengo la voz así aguardentosa, pero trato de componer. Ya he compuesto guapangos, que me grabó el famoso trío Tamalín, al cual impulsé desde 1992. Grabamos más de 11 discos. Hicimos un cortometraje también, pero sobre todo me dedico a escribir ahí en soledad. Entonces, este es un recinto que tengo donde me siento bien porque a un lado también pinto, también tengo mis cuadros ahí, pero tengo otra biblioteca en la escuela, en la casa de mis padres. A un lado me dieron permiso de construir una casa, mi primera casa, y ahí la he llenado de libros, más de 8,5 toneladas de libros, que me donó en parte la maestra, mi maestra asesora de tesis, la maestra, por fortuna, en víspera de sus 90 años, a 6 días de cumplirlos, le mando mi total gratitud y mi saludo cordial, fraterno, la maestra Ana María Rosa Carrión Arias Maldonado. ¿De tesis de normal o de superior? De licenciatura en la Universidad la Nacional Autónoma de México. Ah, muy bien, entonces tienes un buen acervo. Sí, y aparte de los que yo tenía y los que he ido acumulando, los que no ocupo en casa, los tengo en la biblioteca abierta para el público de mi tierra, para la gente que quiera leer. Y presto servicio allá. Qué maravilla, Así o sea es. que eres un maestro 100%. Nunca se deja ser maestro. Ay, qué bonito. Así es. Muy bien, Rosendo. A ver, aquí tenemos otra fotografía. Ah, sí, estaba escribiéndole ya la novela, metido con el sombrero de Tancoco, Veracruz, el sombrero artesanal que se hace ahí en Tancoco, un lugar Tenec, un lugar huasteco. Y ahí estaba escribiendo ya la novela de Tomillago. Esta foto es reciente, estaba escribiendo la novela de Tomillago, la mujer de la Huasteca, la reina de la Huasteca. Oye, ahí veo muchos libros conocidos. Ah, sí, los compramos en esta temporada de estudiantes normalistas. A ver, platícame de alguno de esos. La colección es fabulosa. Ese es un tesoro que no debe faltar en toda biblioteca mexicana, que es la Gran Enciclopedia de México, de Rogelio Álvarez. Quería que la mencionaras porque en la Escuela Nacional de Maestros, te acordarás que cuando nos dejaban trabajos íbamos a la biblioteca. Sí. Y ahí pues tenemos la oportunidad de consultar los libros y nos quedamos enamorados de los libros, pero siempre los dejabas y suspirabas, ¿no? Sí, por querer tenerlos. Siempre se suspira por algo que quiere uno tener. Así es. Y después ya los tienes, mira qué sí. ¿no? Sí, empecé a comprar algunos libros ahí. Tengo Antiguas Civilizaciones, tengo también arriba Las Piedras Vivas de un guatemalteco que hizo un trabajo minucioso sobre la escultura de México. Entonces, esa obra es fundamental. También, más arriba, por ahí tengo la tesis doctoral del gran nahuatlato, el doctor Miguel León Portilla, que falleció hace años, recientemente, y con el cual tuve el honor de hablar sobre los libros de los poetas, los 13 poetas del mundo. ¿De verdad? Sí, estuve con él, tengo una foto con él, no creo que la haya mandado, pero el gran maestro. Y le hablé esa vez en mi lengua Tenec, en mi lengua huasteca, y él me contestó con una frase en náhuatl. En fracción de segundos, pues, era un especialista en el mundo del náhuatl. Claro. Entonces, hizo su doctorado, maestro, reconocido, más de 34 premios doctores honoris causa. Claro que sí. No, León Portilla, mi gratitud. Nos ponemos de pie. Sí. Güey, Temastiani, un gran maestro. Oye, ¿y no tienes libros autografiados de algunos autores, de él o de algún otro? Sí, tengo también algunos. Más reciente que tengo es de Patria, del gran Paco Taibo. Sí, así es. Estuve con él también en una presentación del libro. Qué interesante, sí. Rosendo. A ver, ¿y de esta qué nos puedes decir? Estoy tratando de componer algo ahí para robarle tiempo al estrés, ¿no? A la preocupación, tratando de componer algo ahí. Hace poco me pidieron, me hablaron para componer algo en lengua huasteca. Entonces compuse un canto en huasteco, en Tenec, para los niños. A ver, ¿puedes comentarnos un poquito de eso? El huasteco es la lengua que hablamos allá los Tenec. Entonces hay palabras, nosotros decimos naná, culbe, aba, tata, chinec, teche, en Cahuintalap y en Xohuepuliquichá. Yo estoy muy contento porque ustedes han venido en este recinto, en este lugar donde estamos hablando, teche, tichabal, Jumpuliquichá, esta, neki, cale, yaba, neki, hilgon, teche. Un día todos nos iremos de esta tierra, nadie va a quedar, nos iremos uno a uno. Así es.
Así es. Irremediablemente. Irremediablemente. Por eso la vida hay que celebrarla, porque la vida solo es una. Así es, qué poético y qué fuerte y qué verdadero lo que estás diciendo. O sea, Nada es para siempre. así es. Y platícanos de tus compañeros docentes. Ahí estoy en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, en Iztapalapa. Después de trabajar, siempre trabajé en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Desde 1983 estuve adscrito en la escuela Antonio Audirac y Alfonsín en Iztapalapa, cerca de la Vicente Guerrero. Después logro mi cambio para estar más cerca del Archivo General de la Nación. Entonces, en el eje 3 de Troncoso, en ese tiempo, cuando no existía el metro. Archivo General aquí en San Lázaro. En el antiguo Palacio Negro, en la antigua cárcel del Porfiriato, que es Lecumberri, donde hicimos una visita guiada alguna vez. Entonces, me queda más cerca esta escuela, logro un cambio y ahí conozco a los grandes compañeros con los cuales me llevo muy bien. Entre los maestros tenemos que trabajar unidos, llevarnos bien, trabajar en forma colegiada, en conjunto, y desde luego ahí tenemos a los grandes compañeros. Yo me fui de esa escuela en el 2006, después de varios intentos, después de varios años de trámites, logro que el Estado de Veracruz abra una plaza, logro lo que se llama transferencia presupuestal, pero me dicen, se va, después de 8 años de trámites, me dicen, se va a ir, pero tiene que devolver todo lo que ha devengado en un año, tiene 3 días para juntarlo. Entonces recurrí a todos los amigos, a los compadres, todo, oiga, préstenme, porque hay que juntar todo, lo que es todo, prima vacacional, aguinaldos, salarios, todo. Y entonces junté y deposité al Banco de la Federación y entonces le digo, oiga, pero ¿cuándo voy a recuperar eso? A ver si el Estado lo recupera. A ver, oiga, pero mi nivel de carrera, cuando ya llego a Veracruz, vuelvo a empezar con plaza inicial. Fue triste porque después me fueron pagando en partes y al final me respetaron el nivel. Así es. Qué interesante. Sí, en el 2006 llego a Veracruz y ya empiezo a trabajar para el Estado, el glorioso Estado de Veracruz, mi tierra natal. Pero a ver, ¿para el Estado? O sea, Sí, para la Secretaría. Estatal. Sí, no, sigo siendo maestro federal. Y trabajo, pero como maestro federal ya adscrito al Estado de Veracruz, a la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz. Ok. Qué interesante, ya me estabas asustando. Oye, y volviendo a que los maestros deben trabajar en equipo, ¿es un mito eso de que la maestra del primero A no le presta los marcadores a la maestra del primero B? Yo creo que en algunos casos, si son de marca exclusiva, pero no, debemos, sí, los maestros somos muy generosos, nos prestamos hasta estrategias, trabajos, sobre todo los trabajos didácticos, ¿no? Lo que nos ha funcionado, debemos de compartirlo, porque la educación es una meta, es un privilegio y hay que compartirlo. No se accede solo al conocimiento, tenemos que trabajar en equipo, sobre todo los maestros. Así es, qué interesante. A ver, vamos a la siguiente. ¿Ahí por qué te desmayaste? No soy yo siempre ando de Guayabera allá en Veracruz, pero en 2012 2011 me llaman para supervisar un proyecto. El licenciado en Ciencias de la Comunicación, mi amigo Jesús Bautista, me dice, oiga maestro, he pensado en usted, dice, quiero que me asesore para hacer un cortometraje. Perfecto, todo lo que es la Huasteca me apasiona. Entonces llevamos teatro en la normal, claro. Y nos mandaban obras de teatro aquí. ¿Quién no recuerda El Extensionista? Una obra de Felipe Santander, que la vi como 11 veces. El Tartufo de Molière. Entonces, desde luego que, pues yo con todo esto de inquietud, porque amo el teatro, entonces le digo a mi amigo, perfecto, dame el guión, y dice, lo estoy haciendo, ¿y qué le parece esto? Perfecto, lo abordamos, metemos esto, le hacemos unos cambios, y ahí me invita a ser el productor del cortometraje, que actualmente lo han visto 379,859 personas, y hace como un mes lo estaban proyectando en un canal en Argentina, y nos mandaron el crédito, y dice, oiga, estamos proyectando, tenemos el gusto, mucha gente, hay buenos comentarios, lo mandamos al Festival de Cortometrajes en Morelia, y obtuvimos, no el premio mayor, pero obtuvimos alguna mención por ahí de que es un trabajo que les ha gustado. Oye, evoca nuestra tierra. Mucho agradeceré que en YouTube, por ejemplo, lo puedan ver. Se llama El Maizal. Cortometraje, dura 34 minutos. Ok, eso es lo que quería que nos dijeras. ¿Cómo se llama y en dónde lo encuentran para que todos los amigos que nos ven lo puedan ver? Sí, ahí aparezco con la claqueta dando el pizarrazo ahí. Muy bien, qué interesante, Rosendo. Quedó muy bien, la verdad. Mi hija toca el fondo ahí, mi hija Nadit toca violín y entonces hace el fondo musical, no un sonido especial. El paisaje, el maizal en pleno. Y le pregunta ahí el niño, ¿cuándo nos iremos a morir? ¿Tú te vas a morir? Dice, sí, le dice el abuelo, sí, pero hasta que te enseñe a tocar el violín. ¿Alguna vez dejaremos esta pobre vida? Qué interesante, sí. Qué profundo. Bueno, ya es cuestión también de verlo. Sí. Ok, Rosendo, pues es maravilloso platicar contigo, la verdad. Es un honor también
compartir el gusto por la educación, por el conocimiento. Y ya como para ir cerrando, Rosendo, ¿tú qué piensas de que se dice que el 65% de las personas no tienen la preparatoria? Es un problema pues muy grave para nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es triste escuchar este porcentaje, es muy amplio el margen, el porcentaje, desde luego que 65%, pues casi es más de la mitad de pensar que en la preparatoria es donde se tienen los conocimientos que son base para una vida posterior o para sentirse plenamente feliz, porque uno a través del conocimiento adquiere mejores formas de vida, mejor salario, mejor puesto laboral, mejor condición de vida, de salud incluso, porque los conocimientos que se obtienen a nivel del bachillerato son fundamentales para aplicarlos a la vida diaria. Yo invitaría a todos los jóvenes, a todas las personas, incluso adultas, que cursaran la preparatoria, porque hay medios, hay instituciones que brindan este apoyo y debemos de tocar puertas, debemos de buscar. El conocimiento se debe de buscar. Yo salí de mi pueblo buscando una institución que me abrigara y lo logré. Primero, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con la cual siempre estaré en gratitud, en deuda, y quisiera alguna vez hablar lo que pueda servir de mi vida para presentar un libro, para presentar mis versos, porque he escrito también una obra sobre la Huasteca que se llama Chantolo, para contribuir en parte. Yo estoy muy agradecido con esta noble escuela y quisiera alguna vez, si Dios me permite antes de morir, retribuirle en parte a esta institución. Y por eso yo invitaría a que los jóvenes accedieran, buscaran, porque ahora se pueden cursar estudios a preparatoria hasta distancia, a través de la modalidad abierta. Ya no es presencial como nosotros, que tuvimos que cruzar grandes distancias. Para llegar a la normal yo tenía que hacer un trayecto de hora y media. Y llegaba yo a dormir hasta las 10:30, 11, y luego nos dicen, ¿sabe qué? No hay servicio de transporte. Y a correr con la mochila, con los libros cargados ahí bajo el brazo. Fue un truco para que corrieras mucho. Sí, y por eso creo que sigo siendo, pues, como estoy, ¿no? Porque sí, todavía sigo corriendo. Y otro tema que es muy importante, ¿qué nos puedes decir acerca de la nueva docencia, de esos programas que tratan de impulsar de que el profesor esté más abierto a diferentes corrientes y enfoques? Pues siempre será bueno que haya nuevos enfoques. La educación no es estática. A lo mejor lo que se busca ahora es que el maestro vuelva a abrazar el eros pedagógico, el de sentir que tiene una misión relevante en la sociedad, que no lo vea nada más como un trabajo por el cual se puede devengar un salario, sino que se motive a entregar lo mejor de sí, que ame esta carrera y que se entregue con pasión, porque finalmente todo lo que tenemos que hacer en la vida es con pasión, y aparte de eso, seguir abrazando la causa humanista. Un niño no es un vaso vacío que hay que llenar, sino un hogar, como decía Montaigne, un hogar que hay que calentar, que hay que brindarles amor, pero sobre todo conocimientos, apoyo psicológico. A veces los hogares viven ya con problemas, en ausencia del padre. A veces el maestro es el único que le da ternura, cariño, comprensión, apoyo y sobre todo estímulo a que salga adelante y que busque el conocimiento y busque la superación el niño a través de lo que nosotros como maestros podemos darle. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Rosendo Martínez. Es un honor para nosotros tenerte aquí. La verdad, me he sentido muy halagado y me he sentido muy contento de haber hecho contigo este trayectorio rápidamente por tu vida, compartir muchos recuerdos, muchas ilusiones, muchos sueños, pero muchas realidades también, y hablamos de todos los temas que pudimos en este corto tiempo. Estamos muy agradecidos contigo. Esperamos tener próximamente alguna otra entrevista. No sé si quieres hacer algún comentario final ya para término de esta plática. Hitpach, Tlazocapatimiac, muy agradecido. Temastiane. Muchísimas gracias, el honor es nuestro, profesor Rosendo. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Síganos en esta entrevista y próximas entrevistas que vamos a tener, sumamente interesantes en esta sección de profesionales de clase. Así que es un gusto, maestro. Gracias por estar con nosotros. Y hasta luego, queridos amigos. Nos vemos en la siguiente entrevista.